Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Tuve la sensación de que esta cena de Navidad iba a ser un desastre en el momento en que entré. No es que no supiera a lo que me enfrentaba, siempre es lo mismo. Pero este año estaba decidida a mantener la compostura a pesar de todo. Permítanme presentarme, soy Maya, la menor de 4 hermanos. Pero ser la menor nunca ha significado nada dulce o lindo en mi familia. En todo caso, siempre ha sido la razón por la que me hablan con condescendencia. Ya estoy acostumbrada a estas alturas. Tengo 28 años, pero para ellos sigo siendo la bebé. No tengo esposo ni hijos como mis hermanos mayores, pero he tenido éxito en otras formas. Tengo una carrera de la que estoy orgullosa, un grupo de amigos pequeño pero leal y un sentido de independencia que ellos no parecen comprender. Para ellos siempre se ha tratado del matrimonio y los hijos. Nada más importa. La cena de Navidad siempre fue un gran evento para nuestra familia. Es una de las pocas veces al año en que todos nos reunimos en casa de mis padres. ¿Qué es esta enorme y antigua mansión victoriana que ha estado en la familia por generaciones? Es una casa que se ve perfecta para fotos familiares, pero es una pesadilla de limpiar. Siempre odié el lugar. Es frío y distante, justo como mis padres, pero es tradición, así que voy todos los años, aunque preferiría estar en cualquier otro lugar. Voy porque, ya saben, familia. Llegué justo después de que llegaran todos los demás. Mi hermano mayor, Chris, ya estaba allí con su esposa y sus 3 hijos, montando ruidosamente la mesa como si fueran los dueños del lugar. Luego estaba Andrea, mi hermana, con su esposo y su bebé, siempre perfectos, siempre pulcros, siempre presumiendo su vida ideal. Mis padres estaban en la cocina, ajetreándose, actuando como si tuvieran todo bajo control mientras se las arreglaban para hacer que todos se sintieran como si todavía tuvieran 5 años. Como de costumbre, entré en silencio, esperando evitar el drama que seguramente se desataría. Cuando mi mamá me vio, su rostro se iluminó con esa sonrisa falsa que siempre usaba, del tipo que me hacía sentir que no era realmente bienvenida, sino tolerada por el bien de la festividad. Maya, cariño, dijo, dándome un abrazo que se sintió más obligatorio que afectuoso. Qué alegría que pudieras venir. Adelante, toma asiento. Apenas tuve tiempo de responder antes de que mi papá llamara desde la otra habitación, su voz resonando con esa autoridad que usaba cuando quería recordarle a todos que él seguía siendo el hombre de la casa. La cena está casi lista. Chris, Andrea, ubiquen a los niños, por favor. Me quedé allí por un momento, sin saber qué hacer. Quería decir algo, pero era Navidad. No quería montar una escena. Todavía. Fue entonces cuando mi madre, de esa manera sutil que tenía de hacer que todo pareciera una lección, habló de nuevo. Maya, ¿por qué no te sientas en la mesa de los niños? Tenemos un lugar especial para ti allí con los primos. Me congelé. No podía creerlo. Mi madre, con su dulce tono almibarado, acababa de pedirme que me sentara en la mesa de los niños, la que montaban todos los años con una mezcla de sillas dispares, platos de papel y decoraciones a medias. Eché un vistazo al comedor. La mesa de los adultos estaba hermosamente puesta con porcelana elegante, copas de vino y velas que le daban a todo un aire elegante y adulto. Allí, a la cabecera de la mesa, estaba mi papá, luciendo más engreído que nunca, rodeado por mis hermanos casados. No había sitio para mí, sin embargo. Volví a mirar a mi madre, tratando de contener la ira que burbujeaba dentro de mí. Podía sentir el escozor familiar, el que siempre sentía cuando intentaban recordarme que no era lo suficientemente buena a sus ojos. No era la primera vez que me hacían sentir pequeña. Pero esto era diferente. Esto no era solo un pequeño comentario, una mirada de reojo. Esto era deliberado. Sabían lo que estaban haciendo. Forcé una sonrisa, pero no llegó a mis ojos, claro. Mamá, gracias, dije, tratando de mantener la voz firme. Ella sonrió también, pero había algo en su expresión, algo que decía que realmente no le importaba cómo me sentía. Todo se trataba de mantener las apariencias, de asegurarse de que todo fuera perfecto. No creo que siquiera se diera cuenta de lo mucho que dolía ser apartada de esa manera. Sin decir una palabra más, caminé hacia la mesa de los niños, mi estómago revuelto con cada paso. No es que esperara algo mejor, pero por un segundo pensé que tal vez, solo tal vez, me tratarían como a una adulta. Me senté en la pequeña silla de plástico, rodeada de niños pequeños que estaban más interesados en su puré de patatas que en el incómodo silencio que sentía en el aire. Mis primos estaban en su propio mundo, ignorándome por completo. Miré los platos frente a mí, desordenados. Era como si ni siquiera hubieran intentado que se viera bien. Hubiera jurado que vi a uno de los pequeños tirar un trozo de brócoli debajo de la mesa. Y quise gritar. Fue entonces cuando caí en la cuenta. Esto no era solo sobre la mesa. Esto no era sobre la tradición o el espíritu navideño. Esto era sobre que ellos me veían como menos. Ya ni siquiera intentaban ocultarlo, y en ese momento algo dentro de mí se rompió. Me levanté en silencio, el peso de la decisión oprimiéndome. No necesitaba decir nada. No necesitaba gritar ni montar una escena. Simplemente agarré mi abrigo, me lo eché al hombro y caminé directamente hacia la puerta. Mientras la abría, la voz de mi madre me llamó, casi demasiado tarde. Maya, ¿a dónde vas?, preguntó, con su voz ahora teñida de confusión y un toque de irritación. No miré hacia atrás. Me voy, dije, con la voz fría. Disfruten su cena. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. El aire frío me golpeó como una ola, pero no me importó. Mi coche estaba aparcado justo al final de la calle y salí de allí. El sonido de las llamadas frenéticas de mis padres desvaneciéndose en la distancia. Conduje durante horas, sin rumbo, hasta que finalmente terminé en un diner tranquilo. Sentada sola en una cabina, pedí algo caliente. Mis manos todavía temblaban por la adrenalina. No podía recordar la última vez que había sentido tanta rabia y alivio a la vez. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a estallar. Mensajes, llamadas perdidas, lo habitual. Miré la pantalla. Era mi familia, Chris, Andrea, incluso mi papá, todos llamando y enviando mensajes de texto. Pero el que más destacaba era el de mi mamá. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar.
Esto no es divertido, Maya. Sentí una sonrisa de suficiencia asomar a mis labios. Del tipo que se había estado gestando toda la noche. Sin embargo, no iba a contestar. Todavía no. La pelota estaba en mi tejado ahora. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Dejé mi teléfono y bebí un sorbo de mi café observando el vapor elevarse en el aire. ¿Qué haría después? Esa era la pregunta y créanme, no les gustaría la respuesta. Me senté en ese diner durante lo que pareció una eternidad, mi teléfono zumbando cada pocos minutos. Los mensajes se volvieron más desesperados. Cada uno tratando de atraerme de vuelta a su pequeño juego. Chris me envió uno primero. Maya, esto no es divertido. ¿Dónde estás? Fue seguido por otro de Andrea. Mamá está enloqueciendo, solo queremos que vuelvas. Luego mi papá, vamos. No actúes como una niña, vuelve aquí. No respondí. No les debía una explicación. Habían tomado su decisión cuando me trataron como a una ciudadana de segunda clase en su preciada cena. Todo lo que había querido era ser tratada como una adulta, pero en su lugar. Habían decidido que seguía siendo la bebé que necesitaba ser arrinconada con los niños pequeños. Después de aproximadamente una hora, finalmente cogí mi teléfono para revisar los mensajes de nuevo. La tensión comenzaba a sentirse densa, como si estuvieran empezando a darse cuenta de que no iba a ceder. Entonces apareció el mensaje de mi madre y me revolvió el estómago. Maya, no entiendo por qué estás haciendo esto. Tus hermanos están preocupados. Y esto está arruinando la Navidad. No hagas que todo se trate de ti. Estás siendo egoísta. Me quedé mirando el mensaje por un momento, sintiendo una ola de ira levantarse de nuevo. ¿Egoísta? Ellos eran los que estaban siendo egoístas. Toda la noche había sido sobre su imagen, sus expectativas. Yo no había sido más que una pieza en su pequeño puzzle de perfección, pero para ella. Yo era el problema. Típico, no sabía si se suponía que debía reír o llorar en este punto. En lugar de eso, simplemente pulsé el botón de bloqueo en su número. No iba a manipularme para que me sintiera culpable. No esta vez. Tomé una respiración profunda, tratando de centrarme. Esto no fue solo una reacción impulsiva. Tenía un plan. Había sido agraviada por cada uno de ellos. Y esta noche me aseguraría de que supieran lo mucho que se habían equivocado. Más tarde esa noche, después de haber terminado mi comida y de que la adrenalina se hubiera disipado un poco, decidí que era el momento. Abrí el chat grupal familiar, donde usualmente todos despotricaban sobre todo y cualquier cosa. Ya había una docena de mensajes sobre mí. Esto es ridículo, está actuando como una niña. ¿Cuál es el gran problema? No lo dijimos así, creo que solo está exagerando. Me desplacé a través de ellos, mis dedos picándome. Sabía que podría simplemente ignorarlo. Pero ese habría sido el camino fácil. No, necesitaba que lo sintieran. Necesitaba que entendieran que su trato hacia mí tenía consecuencias. Empecé a escribir lentamente al principio. Pero luego mis palabras cobraron velocidad. No se trataba solo de esta noche. Se trataba de todo lo que me habían hecho a lo largo de los años. Ustedes no lo entienden, ¿verdad? Realmente no lo entienden. Esto no es solo sobre un asiento en la mesa. Es sobre cómo me han tratado toda mi vida. Como si no fuera lo suficientemente buena. Como si fuera invisible, a menos que necesiten algo de mí. Soy la única que no recibe elogios por seguir el mismo guión que todos ustedes. Casarse. Tener hijos, jugar el juego. Pero he construido mi propia vida y me va perfectamente bien. Así que tal vez es hora de que todos lo reconozcan. Hice una pausa antes de pulsar enviar, dejando que el peso de mis palabras se asimilara. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí que tenía control sobre la situación. Ya no estaba rogando por su aprobación, ya no iba a ser su pequeño proyecto. Pulsé enviar. No tardó mucho en que mi teléfono se inundara de mensajes. Una y otra vez, cada mensaje más frenético que el anterior. El primero fue de mi papá. Maya, esto es ridículo. Está siendo dramática. Supéralo. Andrea rápidamente le siguió. No puedes simplemente irte así y no esperar que todos estemos molestos. ¿Qué pensabas que iba a pasar? Chris intervino, no hicimos nada malo. Maya, necesitas calmarte y volver antes de que todos seamos arruinados por tu rabieta. Cada mensaje golpeaba más fuerte que el anterior. Todavía no lo entendían. Todavía estaban tratando de echarme la culpa a mí. De hacer que fuera mi culpa que me trataran como basura. No respondí. En cambio, hice algo en lo que había estado pensando durante un tiempo. Abrí la aplicación de fotos en mi teléfono y empecé a desplazarme. Allí estaba, una foto antigua de nuestra familia, tomada hace años, justo antes de que las cosas realmente comenzaran a desmoronarse. Una foto de Navidad perfecta con todos sonriendo y felices. Todos. Excepto yo, claro. Yo estaba allí, por supuesto, forzada a salir en la foto como una idea de última hora, pero yo conocía la verdad detrás de las sonrisas. Sabía lo que se había dicho, lo que se había insinuado todos esos años. Tomé esa foto y, sin dudarlo, la publiqué en el chat grupal familiar. Pero esta vez añadí una leyenda por la familia perfecta, siempre asegurándose de que la más joven conozca su lugar. Luego apagué mi teléfono. Dejé que el silencio se instalara a mi alrededor, sintiendo que finalmente estaba libre de sus cadenas. No sabía qué pasaría después. Pero no me importaba. Me habían presionado demasiado y ahora había terminado. No revisé mi teléfono durante horas. Era casi surrealista estar sentada allí sin el constante zumbido y la notificación de sus mensajes desesperados. El silencio era extrañamente calmante y sentí una sensación de paz que no había sentido en años. Por una vez, no era yo quien intentaba apaciguarlos. Me quedé despierta hasta tarde. Solo pensando, sabía lo que estarían diciendo a mis espaldas, aunque no tuvieran el valor de decírmelo a la cara. Mis hermanos, especialmente Chris, probablemente pensaban que estaba exagerando, creyendo que solo estaba siendo la reina del drama de la familia otra vez. Pero no lo estaba. Había terminado de interpretar el papel que habían escrito para mí y si no podían entender eso, bueno, les dejaría lidiar con las consecuencias. Finalmente, enchufé mi teléfono para cargarlo y, con un suspiro, lo revisé de nuevo. Las notificaciones fueron tan implacables como esperaba, docenas de llamadas perdidas. Mensajes de texto que iban de enojados a disculpándose, pero todos codificados con una frustración subyacente. Me desplacé por todos ellos.
leyendo sus palabras con una sensación de sombría satisfacción. Se estaban desmoronando y yo no iba a facilitarles que volvieran a armarlo todo. El texto de mi madre fue el más largo. No sé qué te ha pasado. Maya, estás actuando como si esto se tratara de nosotros cuando en realidad se trata de ti. No puedes simplemente huir de tu familia de esta manera. Nos estás destrozando. Por favor, vuelve. La Navidad está arruinada sin ti. Esta no eres tú. Ahí estaba, el viaje de culpa, el intento de retorcer la situación para que yo fuera la mala. Siempre hacían esto. Me hacían sentir que yo era la que causaba problemas por querer que me trataran como una adulta. Luego, el mensaje de mi papá, esto es infantil. Necesitamos hablar de esto cuando te calmes. Y, por supuesto, Chris, si crees que salir de la cena iba a ser una declaración, te equivocas. Lo estás empeorando. Nos debes una disculpa. ¿Una disculpa? ¿Por qué? ¿Por defenderme por una vez? ¿Por exigir ser vista como una igual en una familia que solo me valoraba cuando les convenía? No, no iba a disculparme por nada. Pero luego estaba el mensaje de Andrea. Era diferente de los demás. No estaba enojado ni era exigente. Era casi suplicante. Maya, sé que estás molesta y entiendo por qué. Pero esta no es la forma de arreglar las cosas. Eres mi hermana y te quiero, pero estás alejando a todo el mundo. Por favor, vuelve a casa, podemos hablar de esto. Es Navidad, por el amor de Dios. Me quedé mirando sus palabras por un tiempo. Siempre había sido cercana a Andrea. Ella era la que solía defenderme cuando los demás se unían contra mí cuando era niña. Pero ahora no estaba segura de poder volver a confiar en ella. No después de todo lo que había dejado pasar, todo lo que había respaldado en silencio cuando sabía que estaba mal. Tomé una respiración profunda, mi pulgar flotando sobre la pantalla. Quería responder, quería explicarle que no estaba siendo una diva ni causando drama, que me estaba defendiendo, que estaba cansada de ser tratada como la niña perpetua de la familia. Pero no lo hice, todavía no. En su lugar, escribí una respuesta corta, lo pensaré, lo envié y dejé mi teléfono, sintiendo una punzada de culpa, pero me la sacudí. Sabía que no podía volver a esa mesa sin un cambio serio en cómo me veían. Y no iba a permitirles que lo barrieran bajo la alfombra como si nada. A la mañana siguiente, me desperté con aún más mensajes. Algunos eran de amigos de la familia preguntando dónde estaba. Estaban genuinamente preocupados, pero no tenía ganas de explicarme a nadie que no fuera parte del problema. Y luego, por supuesto, hubo un aluvión de llamadas de mi mamá. Pero hubo un mensaje que destacó. Era de Andrea otra vez. Maya, he estado hablando con Chris y mamá. Están muy molestos, y honestamente, yo también. Somos una familia, no puedes simplemente aislarte de nosotros de esta manera. Si no vuelves a casa pronto, va a empeorar. Por favor, no hagas esto más complicado de lo que tiene que ser. Más presión. Más manipulación y todavía sin entender lo que estaba pasando. No me estaban escuchando. No me estaban prestando atención. Sabía lo que estaban haciendo, lo que siempre hacían. Estaban tratando de hacerme sentir culpable para que volviera tratando de hacerme sentir que yo era la que causaba todos los problemas cuando en realidad su negativa a verme como algo más que la hija menor había sido el problema todo el tiempo. Cogí mi teléfono, abrí el chat grupal y me quedé mirando la pantalla. Mis dedos se cernieron sobre el teclado mientras debatía qué decir. Quería plantar mi posición, hacerles entender exactamente por qué había terminado con su trato hacia mí, pero la verdad era que no. Estaba segura de estar lista para volver, todavía no, hasta que estuviera segura de que habían cambiado, hasta que estuviera segura de que me veían por quien realmente era. Y entonces mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era de mi papá. Maya, necesitamos hablar. No puedes seguir huyendo. Te vas a arrepentir de esto. Me golpeó como un ladrillo. Las mismas palabras. El mismo viaje de culpa manipulador. Pude sentir cómo se acumulaba la tensión, como si las paredes estuvieran cerrando a mi alrededor. Pero no respondí. Todavía no. El día se arrastró y con cada hora sentí la presión de sus mensajes de texto, sus llamadas, sus intentos de atraerme de vuelta a su órbita. Pero no importaba cuántas veces vibrara mi teléfono. Mantuve mi distancia. Había tomado mi decisión y no iba a dejar que me intimidaran para que volviera al papel que me habían asignado. Al acercarse la noche, me encontré sentada sola, mirando la silla vacía frente a mí, donde me habría sentado si hubiera regresado. Una parte de mí, una parte antigua, quería ceder. Volver y arreglar las cosas. Era Navidad, después de todo, un momento para la familia. Para la unión. Pero no podía sacudirme la sensación de que, si volvía ahora, sería como admitir que no valía la pena luchar por mí, que todos esos años de ser apartada estaban bien, que ellos tenían razón y yo solo estaba siendo dramática. Pensé en la foto que publiqué en el chat grupal, esa donde me obligaron a sonreír. Me empujaron a un lado como si fuera una idea de última hora. Esa foto había dicho todo lo que necesitaba decir. No solo estaba molesta por esta noche. Estaba molesta por cada año que me habían tratado así. Cada cumpleaños, cada día festivo, cada reunión familiar donde era relegada al asiento trasero, nunca se me daba voz. Pensaron que simplemente cedería y lo aceptaría. Como siempre lo había hecho, pero no esta vez. Y entonces el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi madre. Dudé, mi dedo flotando sobre el botón de rechazar. Pero algo dentro de mí me dijo que contestara. Tal vez finalmente estaba lista para escuchar lo que tenía que decir. O tal vez solo tenía curiosidad por saber hasta dónde llegarían para hacerme sentir culpable. Tomé una respiración profunda y presioné el botón verde. Maya, la voz de mi madre, se escuchó. Sonando cansada, exasperada. Necesitamos hablar. Esto ha durado suficiente. Me quedé en silencio, dejando que las palabras flotaran en el aire. Ella esperó a que respondiera, pero no dije nada. Mira. Continúa, somos familia. Estás haciendo esto más complicado de lo necesario. No sé qué te ha pasado, pero estás alejando a todo el mundo. Tu papá está molesto, Chris está molesto. Andrea hizo una pausa, claramente tratando de ordenar sus palabras. Yo estoy molesta, Maya. Casi me río. ¿Estaban molestos? Después de todo lo que me habían hecho pasar. ¿Tenían la audacia de decir eso? Pude sentir cómo la vieja ira burbujeaba, pero me la tragué.
no queriendo dejar que viera cuánto seguía afectándome. No estoy alejando a nadie, mamá, dije, con la voz tranquila pero firme. Simplemente ya no voy a seguirles el juego. No voy a sentarme en la mesa de los niños, ser tratada como si fuera invisible y fingir que todo está bien. Ella se quedó en silencio por un momento. Casi podía escucharla procesando mis palabras, tratando de encontrar la manera de convertir la conversación en un viaje de culpa de nuevo. No puedes simplemente dejarnos colgados así. Tu papá está tratando de que la Navidad sea especial, toda la familia está aquí. No se trata solo de ti, Maya, dijo finalmente. Su voz casi suplicante. Estás rompiendo la familia. Sabes que he pasado toda mi vida tratando de hacer que todo funcione, tratando de encajar en el molde que todos ustedes crearon para mí. Pero nadie me vio, ¿verdad? Repliqué. No me querías como una adulta, mamá. Querías que me quedara como la niña pequeña para siempre, y esta noche fue la gota que colmó el vaso. Ella se quedó en silencio de nuevo. Y pude darme cuenta de que le estaba afectando. Por primera vez estaba escuchando lo que realmente estaba diciendo. No se trataba solo del asiento en la mesa de la cena. Se trataba de cómo me habían tratado toda mi vida. Lo siento, Maya, dijo finalmente, pero su voz era suave, incierta. No sabía que te sentías así. Sí, bueno, a mí también me costó mucho tiempo darme cuenta, respondí. Mi voz suavizándose solo un poco, pero he terminado de fingir. Hubo una larga pausa, y pude sentir la tensión en el aire, incluso por teléfono. Por primera vez en la vida, sentí que finalmente me estaban escuchando, que tenía control sobre la situación, y se sintió bien. Se sintió empoderador. Finalmente. Suspiró, lo entiendo, de verdad que sí. Pero sigo siendo tu madre y solo quiero que volvamos a ser una familia. Dejé que sus palabras flotaran en el aire por un momento. Hubo un tiempo en el que habría corrido de vuelta a ellos, desesperada por hacer que todo estuviera bien. Pero yo ya no era esa persona. Había aprendido por las malas que nunca cambiarían a menos que los obligara a verme como una igual. Lo pensaré, dije, repitiendo mi respuesta anterior. Pero esta vez fue diferente. No se trataba de ceder, se trataba de tomarme mi tiempo. Se trataba de que se dieran cuenta de que yo no era solo una idea de última hora, que no iba a permitir que me volvieran a meter en su toxicidad sin un cambio. Está bien, dijo mi mamá suavemente, espero que vuelvas pronto. Solo quiero que seas feliz. Colgué el teléfono y me recosté, respirando profundamente. No había terminado. No fue una resolución limpia y ordenada, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que había tomado el control de la situación. No iba a dejar que me pisotearan más y tal vez, solo tal vez finalmente me verían por quien realmente era. Dejé mi teléfono y miré por la ventana, viendo la nieve caer suavemente en la oscuridad. No sabía lo que depararía el futuro, pero por primera vez en años me sentí finalmente libre, y en cuanto a la Navidad, no estaba arruinada porque, por primera vez en mi vida, iba a cuidar de mí. El resto podía esperar. Mientras estaba sentada allí, dejando que la nieve cayera suavemente afuera, no pude evitar preguntarme, ¿hice lo correcto o simplemente me alejé de algo que podría haberse arreglado? Déjenmelo saber en los comentarios. La dignidad no se negocia por la tradición. La historia de Maya nos enseña que la autoestima exige límites. El respeto es incondicional, no un asiento en la mesa. A veces, marcharse es la forma más fuerte de afirmar tu valor.